Bien, hermanos, nosotros hoy vamos a hacer un paréntesis, pero voy a seguir tratando el tema de la santificación de esa serie. Voy a hacer como una especie de excursus o un apéndice de lo que hemos venido diciendo. Recuerden, hermanos, que estamos tratando uno de los medios de santificación importantes, que es precisamente la mortificación del pecado. Y hermanos, la lucha contra el pecado es una de las mayores evidencias que todo verdadero creyente manifestará. El creyente anhela mortificar el pecado que todavía mora en él, como Pablo lo explica en el capítulo 6 anterior al pasaje que el hermano leyó. Y todos aquellos que han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo también han sido santificados y están siendo santificados para ser semejantes a Cristo. Pero no debemos perder de vista que el creyente en eso no es un ser pasivo, solamente esperando que Dios haga en él, sino que es un ser ahora, una nueva criatura que se mueve en busca de esa santidad, mortificando el pecado que todavía permanece en su corazón. Ahora, esto produce, obviamente, esta lucha que estamos diciendo, produce un conflicto constante, porque desearíamos luchar menos contra el pecado y tener más victoria contra él. Pero esto, la realidad, hermanos, es que si usted realmente hace un examen serio y responsable de su vida cristiana a la luz de la predicación de sus devocionales, creo que, hermanos, usted comenzará a descubrir en su corazón mucha maldad, mucha basura guardada, que tendrá que pedir al Señor que le limpie su corazón y que le limpie de toda esta maleza que está haciendo que esas virtudes que deben desarrollarse en usted como cristiano se están ahogando. Entonces es una lucha y anhelamos, creo que menos la lucha, pero más la victoria. Y nos preguntamos cómo podemos enfrentar esta lucha en nuestro interior de una manera apropiada, porque debemos luchar, sí, por ser santos, pero ¿cómo lo hacemos de una manera correcta? Por eso es que necesitamos tratar el cómo debemos luchar en eso. Y es necesario, hermanos, que continuemos considerando no solamente la manera, sino el qué. En otras palabras, antes de que sepamos la manera como debemos luchar contra el pecado remanente, es importante que entendamos cada vez mejor nuestra nueva identidad en Cristo. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando vimos la exposición de Romanos. De los capítulos 1 al 11, Pablo hizo una exposición de lo que el cristiano ha sufrido, de lo que el cristiano ha vivido en su experiencia, y hubo un asombro de esa obra que él ha realizado en el corazón de cada creyente, en el pueblo de Dios. Y eso es lo que Pablo exactamente hace en esta carta a los romanos. En los primeros 11 capítulos de esta carta, Pablo se dedica a explicarnos nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, si ustedes son de esta manera, van a buscar esto. Si ustedes realmente han sido transformados en nuevas criaturas, ahora van a producir nuevos deseos que van a ponerse con los viejos deseos que antes tenían. Y solo 6 versículos nos dan exhortaciones de cómo debemos vivir nuestra vida en Cristo, en lo que es la parte doctrinal de Pablo en Romanos, que ya lo habíamos tratado. Alguien dijo: el árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente cuando está enraizado en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. El árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente cuando está enraizado en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Hermanos, debemos crecer. De lo contrario, hermanos, caeremos en la trampa de lo que llamamos el legalismo. En el de crecer en santidad, o más bien, en el de crecer en santidad. En lugar de crecer en santidad, creceremos e iremos de adelante para atrás. Y lo que Cristo ha hecho de pura gracia es lo que hace posible nuestro crecimiento en gracia. Es decir, nuestro obrar viene, note esto, nuestro obrar viene como consecuencia del obrar de Cristo en nosotros. Si Cristo está obrando en ti, tú vas a obrar respondiendo al llamado que Él te hace, a los deseos que Él has puesto. Pero esa ausencia del obrar tuyo, de buscar la santidad, de usar los medios de gracia responsablemente, eso está manifestando que Dios no está obrando en tu corazón, que Dios no está trabajando en tu corazón, que tú tienes un corazón totalmente endurecido y que estás muerto en delitos y pecados.
Y Pablo, hermano, nos hace y nos lleva a decir esto, y es decir, nuestro obrar viene como consecuencia de su obrar, y es por tal razón que a partir del capítulo 12 de esta epístola, después de que Pablo ha puesto el evangelio detalladamente, encontramos exhortación tras exhortación de vivir a la altura de lo que somos o lo que estamos ahora. La Biblia dice que estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, entonces busquen las cosas de dónde, de arriba, y haced morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo en Colosenses 3, del 1 al 5. Estamos trabajando en eso. Eso está ocurriendo en nuestra vida. Porque si nosotros no estamos trabajando en eso, entonces es porque Cristo no está obrando en nuestro corazón. Y vana es nuestra fe y nos estamos engañando a nosotros mismos si creemos que somos hijos de Dios. Pablo nos hace entender que primero debemos conocer nuestra nueva identidad en Cristo para que luego podamos vivir en consecuencia de eso. Si usted realmente es cristiano, debe vivir de esta forma. Y él ya ha explicado y explica en todos los capítulos de Romanos anteriores, los primeros 11, que todos los creyentes somos espirituales, no importando los años que llevemos en la fe, ya que todos hemos sido regenerados por el Espíritu, hemos sido habitados por Él, de modo, hermanos, que tenemos nuevos recursos, nuevas motivaciones que antes no teníamos para obedecer a Dios y seguir creciendo en santidad. Debemos crecer en santidad. Y no solamente es pedirlo en oración, sino trabajar haciendo uso de los recursos que Dios nos ha provisto. Si usted no hace un uso responsable de eso provisto, su oración quedará sin respuesta. Usted puede estar matándose, orando y ayunando o haciendo algunas súplicas al Señor, pero si usted es desobediente a lo que el Señor ha dispuesto y no usa los medios de gracia, usted no podrá crecer en su vida espiritual. Nuestra enseñanza de hoy desarrollaremos bajo 12 puntos. Y en primero vamos a mirar el cristiano vive como vive por ser lo que es. El cristiano vive lo que vive por ser lo que es. 2, el creyente puede y debe mortificar las obras de la carne, pero ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo. Así que voy a tratar el primer punto, y es que el cristiano vive como vive por ser lo que es. El cristiano vive como vive por ser lo que es. Y si él no es, no vive como lo que dicen algunos que dicen ser cristianos. Versículo 12 dice, en ese pasaje, dice, así que hermanos, dice en Romanos, el pasaje 8, que leyó mi hermano, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, no para vivir haciendo lo que nos plazca, para que vivamos conforme a la carne, ya no somos esclavos de la carne. Y Pablo nos explica, hermanos, que un cristiano debe vivir de acuerdo con lo que Dios ya ha hecho en él, ahora que es cristiano por la obra de Cristo. Esta es la razón de la frase, así que, con que Pablo introduce esa explicación, así que ya a la verdad, al asombro de lo que Dios ha hecho en nosotros, vivan de esta manera. Pablo nos dice ya que no hay ninguna condenación para los que hay en estar en Cristo, ya que el Espíritu Santo nos libertó de la esclavitud del pecado, y a eso llamamos santificación inicial, ya que Él habita en nosotros para hacer posible nuestra obediencia, y ya que ahora disfrutamos de la vida y de la paz en Dios, y ya que al final de los tiempos el Dios Trino resucitará nuestros cuerpos mortales para vivir en cuerpo y alma en la presencia de Dios. Por eso ustedes tienen, o no tienen más bien, ninguna deuda con el pecado para vivir como antes cuando estaban en la carne. Ya no vivan haciendo lo que ustedes piensan que está bien. Nuestra deuda entonces no es con la carne, porque ya no somos esclavos de la carne. Ya no vivimos bajo el señorío de la carne, sino bajo el señorío del Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Pablo habla aquí de la carne refiriéndose a las inclinaciones carnales que dominan a los incrédulos, pero en el creyente ya no hay dominio, ya fuimos libertados del poder reinante y dominante del pecado, porque Dios nos ha santificado en su Hijo. Y que aún nosotros sabemos que todavía ese remanente de pecado, corrupción interna, todavía habita en el creyente, como un enemigo constante que pone resistencia para que nosotros obedezcamos a Dios fielmente.
Los cristianos no somos carnales porque el pecado ya no reina en nosotros, pero todavía habita en nosotros y por eso tendremos que luchar contra él, hermanos, diariamente. Por eso es que la invitación del Señor cuando llama a los cristianos es a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz diariamente, a crucificar nuestros deseos y nuestras preferencias, a no vivir como nos gusta, sino a vivir como a Él le agrada. El pecado tiene como meta nuestra destrucción, pero también apartarnos de Dios, que es la fuente de toda bendición. Y lo hace sutilmente, hermanos, presentándonos una vida más cómoda, más divertida y más placentera sin Él. El pecado es engañoso. Y lo hace de esa manera, pero recuerden que el enemigo también tiene su propio evangelio. Hay un falso evangelio, hermanos, que distorsiona la verdad del verdadero evangelio. Pablo dice en Gálatas que si alguien nos predica un evangelio distinto al que hemos oído, sea ¿qué? Anatema, aun si un ángel del cielo nos viniera y nos avisara un evangelio, pero lastimosamente en nuestra época estamos viviendo evangelios totalmente fuera del contexto bíblico o que están en contra del verdadero evangelio. ¿No es lo que predica el evangelio y la prosperidad hoy? Una vida sin problemas, una vida en que todos nuestros sueños se van a cumplir. Más bien debemos morir a nuestros sueños por hacer los sueños de Dios o los planes de Dios. El cristiano no se goza en sus planes, sino se goza en los planes de Dios. Ahora yo no estoy diciendo que el cristiano no puede planificar, pero hermanos, todo plan que nosotros debe estar subordinado ¿a quién? Al plan de Dios, a la voluntad de Dios. A eso es que me estoy refiriendo. Y no vamos a permitir, hermanos, que un plan que nosotros establezcamos o que hayamos planificado, hermanos, cualquier idea, no esté, hermanos, en contravía a la obediencia y la voluntad del Señor. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 11, 14 y 15, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hoy hay muchos falsos maestros enseñando un falso evangelio, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo también tiene sus ministros, sus servidores, que se disfrazan como siervos de Cristo para engañar a muchos. Y hoy, lastimosamente, hoy muchos están siguiendo esa doctrina, hermanos, ese evangelio del diablo. Por ejemplo, hermanos, Satanás al tentar a un creyente al adulterio, le presenta la emoción de vivir un nuevo romance, de conseguir la satisfacción que su esposa no está dispuesto a concederle, de encontrar a alguien que lo escuche, que lo entienda, de librarlo del estrés y del aburrimiento y de volver a sentirse atractivo y deseado y a sentirse amado, etc. Eso comienza a cavilar en el corazón de ese hombre. Comienza a tener esos pensamientos. Y poco a poco, hermanos, sin saberlo, va minando con pequeños chispas de pensamientos que lo van atrayendo hasta ser atrapado por el pecado en el acto. ¿No fue eso lo que vimos hace una semana, hermanos, cuando hablamos del pecado de David? Como el pecado es tan sutil que nos engaña y nos va llevando poco a poco, bajando los estándares de lo que es la pecaminosidad del pecado. Y nos lo hace ver no tan pecaminoso o tan escandaloso como creíamos que era. Y tal vez este hombre se entregue a los brazos de otra mujer, pero empieza a contemplar la posibilidad de un romance. Ahora, este hombre sabe que aquella dama no es quizá indiferente a él. Y eso le crea más esperanzas en su corazón. Comienza a disfrutar el filtreo. Aún no se cree capaz de desobedecer a Dios ni de romper sus votos matrimoniales, pero poco a poco se va enredando en esta relación hasta que un día se encuentra inmerso en una relación adúltera. Y ningún cristiano, hermanos, es inmune de caer en este pecado o en cualquier otro. No estamos hablando solamente del adulterio. También podemos hablar de la murmuración, del hurto. Y a menos, hermanos, que se aplique diariamente la lógica del evangelio para contrarrestar esto en nuestras vidas, la irracionalidad retorcida del pecado, que muchas veces nos parece más lógica que la lógica de Dios, nos arrastrará poco a poco al engaño.
Pablo nos está ayudando, hermanos, a pensar de manera correcta. Nuestra fe es racional y debemos pensar que nosotros no somos deudores de la carne, hermanos, para vivir haciendo lo que queremos. Por favor, hermano y amigo que se encuentra aquí presente, usted tal vez piensa que puede vivir como quiere y saldrá ileso del juicio de Dios. No, las consecuencias vendrán. Y quizás si no vienen ahora, vendrán en el día que usted parta de este mundo. Hermanos, no tenemos ninguna razón para obedecer al pecado que aún mora en nosotros, porque estaríamos diciendo entonces que esclavos somos del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley, no es conformarnos a la ley moral de Dios. Cuando Dios dice una cosa, nosotros debemos decir, eso es lo correcto, no lo que yo pienso, que mi corazón es engañoso y me va a decir, no, eso no es así. Y esa es la lucha que el cristiano tiene. Hermanos, el pecado ha tratado de destruirnos desde nuestro nacimiento. Ahora, ¿por qué entonces vamos a obedecer a aquello que quieren destruirnos? ¿No es algo irracional? ¿No es algo necio que nosotros realmente, si conocemos la verdad de Dios, si conocemos las consecuencias y la animadversión del pecado y todo su poder destructivo, ¿por qué vamos a abrazar aquello que nos destruye no solamente a nosotros, sino a nuestra familia? ¿No deberíamos, por el contrario, darle muerte a aquello que es el enemigo número uno y que quiere llevarnos al infierno? ¿No es lo que nos hace miserables que esta sociedad se encuentra sumida en enfermedad, en dolor, angustia, depresión, suicidios, homicidios, y toda esta cuestión no brota de un corazón donde mora el pecado? Pero hay muchas veces, hermanos, que vivimos engañados, que hacemos más caso al pecado que a Dios. Porque si hay una deuda, hermanos, que realmente debemos, es para con Dios. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, por favor, hermanos, no estoy diciendo que nosotros, la salvación es por pagar una deuda. No, Cristo ya pagó nuestra deuda. Pero ahora nosotros tenemos gratitud para con Dios, que nos libró de nuestro cautiverio llevándonos a la cruz de Cristo para que su justicia fuera nuestra justicia y la justicia de Cristo fuera nuestro acceso al trono de la gracia y al cielo en un futuro. Ese Dios que vino a habitar en nuestros corazones para que el pecado ya no pueda dominarnos a su antojo nunca más, a ese Dios es que debemos estar sirviendo. No al pecado, no a nuestros caprichos. Usted sabe lo que es bueno y se le ha enseñado desde este púlpito. Pero quizás usted siga haciendo lo que a usted le parece bien. Y eso está mal. Usted se está dejando dominar por la carne. Usted está dejando que sus pensamientos, si usted piensa que es más sabio de Dios, no solamente está obedeciendo a sus concupiscencias, sino que también usted está permitiendo que su mente le diga que usted es más sabio que Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y este es el mismo argumento que encontramos en Romanos 6, 20 al 22. Y él dice así. Y él dice de los cristianos, dice, ustedes eran, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando ustedes eran pecadores, vivían bajo el señorío del pecado, eran libres para hacer lo que Dios mandaba. Ustedes no tenían ningún deseo ni capacidad para hacerlo, pero ahora no. Han sido libertados precisamente del pecado. ¿Para qué? Para que obedezcan a Dios. El punto es que si no quieren obedecer a Dios es porque todavía se encuentran esclavos de sus pecados. Y él dice en el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahora en esta vida presente, ahora nos avergonzamos de lo que antes vivíamos. ¿Sabe por qué? Dice él, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Si ustedes sirven al Señor, se van a purificar, van a mortificar su pecado, cultivar las virtudes en su corazón. ¿Para qué? Para agradar y servir al Señor, porque somos siervos de Cristo. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. Pero, versículo 23, porque
la paga del pecado es la muerte. Está diciendo, todos aquellos que viven haciendo lo que su carne les dice y obedecen más a la carne, a lo que dice Dios, la paga que tendrán es la muerte. No esperen otro pago, no esperen otra cancelación de su deuda. Su pago será la muerte si siguen viviendo conforme a los deseos de su propio corazón. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, quien sirve al Señor tendrá y alcanzará la vida eterna, no como pago, sino por gracia. Así que debemos ser consecuentes y lógicos, hermanos, a la luz de todas esas verdades gloriosas que se dicen acerca de los cristianos y de los cambios que se han efectuado en nuestras vidas, de modo que vivamos de una manera diferente a la que se encuentra en los que no han experimentado ninguno de estos acontecimientos milagrosos. Y por eso aún están en tinieblas de ignorancia, esclavos del diablo, controlados por él mediante sus naturalezas pecaminosas, porque el diablo va a utilizar tu corrupción interna para manejarte a tu antojo. En lugar del Señor pagarnos conforme a nuestros pecados que merecían, que justamente merecíamos, Dios nos regaló gratuitamente la vida eterna por medio de la muerte de su Hijo, y consecuentemente ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero quien no vive en santificación es porque la vida eterna no ha operado en él. Esa es la lógica del Evangelio. Así que estás viviendo mortificando tu pecado, estás viviendo para servir a Cristo y su justicia, o estás sirviendo tu propio corazón. Vives haciendo lo que quieres. Deberías reflexionar seriamente en esto. ¿A quién estás obedeciendo? ¿O estás obedeciendo más a tu familia, a tus seres queridos más que a Dios? Porque temes perder tus seres queridos o que ellos se aparten de ti. Quizá tus amigos se aparten de ti. Por querer agradar al hombre desagradas a Dios. Porque lo que estás siguiendo son simplemente los impulsos de tu propio corazón. Así que, hermanos, ya habiendo visto que somos salvos por Dios para santificarnos y para darnos bien abundancia en Cristo, veamos en segundo lugar que el verdadero creyente puede y debe mortificar el pecado o las obras de la carne en el poder del Espíritu. Hermanos, el creyente no tiene esto como una sugerencia. No es un consejo que le da Dios a algunos creyentes y a otros no. Como si dijera, hay algunos creyentes que quieran tomar esto, hay otros creyentes que no lo quieran tomar, igual va para el cielo. No, él dice, todo verdadero creyente puede y debe, es su responsabilidad. Versículo 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Y aquí se está refiriendo a la muerte eterna en las llamas del infierno. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Para quién es la vida eterna, hermanos? Para los que hacen morir las obras de la carne. Para los que ya no viven conforme a sus deseos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y este texto ha sido uno de los que más ha estado sujeta a malas interpretaciones. Y la más popular es que la salvación se puede perder. Pero esa enseñanza es incorrecta, pero tan popular, y afirma que aquí se nos muestra claramente que un creyente puede vivir conforme a la carne y perder la salvación, porque Pablo dice, si vivís conforme a la carne moriréis. Porque es imposible, ahora preguntamos, ¿qué es imposible que este pasaje enseñe tal cosa? Bueno, porque ese malentendido enseña una salvación por obras. Pero como hemos señalado antes, no solo el mensaje, hermanos, anterior, sino que Dios condena también, la Escritura condena esto, porque la salvación es solo por gracia. No es por obras, es una salvación segura porque no depende de nosotros, sino de la justicia perfecta de Cristo que es puesta en la cuenta del pecador por medio de la fe. Y la salvación no se gana por las obras ni se conserva por las obras,
No, fuimos salvos por la gracia y perseveramos en esa salvación solo por gracia, pero noten que la perseverancia del creyente se manifiesta en la vida de santidad, en una búsqueda de santidad continua, exponiéndose a los medios de gracia. Ahora, una persona que no se expone o no es fiel en la exposición de los medios de gracia, está manifestando que no tiene ningún deseo de crecer en santidad. Porque es a través de ellos que Dios nos ha prometido darnos la fortaleza y el vigor para crecer espiritualmente. Recordemos que Pablo nos había dicho en Romanos que la muerte es la paga del pecado. O sea, la muerte es la paga del pecado y eso es lo que todos nosotros merecíamos, pero la vida eterna no es lo que nosotros merecemos, sino un regalo que se nos da gratuitamente por gracia en Cristo. No obstante, hermanos, aquellos que viven la naturaleza pecaminosa alienados o alineados más bien con los deseos de dicha naturaleza de forma continua, están siguiendo deliberadamente las inclinaciones pecaminosas de su corazón, buscando su propia gloria y están viviendo conforme a su voluntad. Estas personas se están engañando a sí mismas si creen que son cristianas y van camino al cielo, y están evidenciando de esta manera que están muertas espiritualmente. Porque una persona muerta no tiene el principio de vivir mortificando la carne y cultivando las virtudes de Cristo en él. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, si una persona está luchando contra el remanente de pecado que aún hay en ella, porque anhela agradar a Dios por medio de su obediencia, por gratitud, por todo lo que Dios ha hecho de Cristo en su vida, esta es una prueba inequívoca de que esta persona posee vida espiritual. John Stott dice al respecto: hay un tipo de vida que lleva a muerte y hay un tipo de muerte que lleva a la vida. Si tu tipo de vida no es una vida que está constantemente mortificando su carne, todo lo que desagrada a Dios, entonces es un tipo de vida que lleva a muerte. Pero si tu tipo de vida es esa que está luchando diariamente con el pecado para conformarse a los diseños y a los patrones de Dios, orando y pidiendo continua e incesantemente al Señor que nos ayude a mortificar, entonces ese tipo de vida es la que lleva la vida. Si para alguien el vivir no es Cristo, el morir para ellos tampoco es ganancia. Si para ti el vivir no es Cristo, ¿y qué es vivir para Cristo? Es servirle a Él, obedecerle a Él y conformarnos más a Él y mortificar todo lo que no se parece a Él. Si para ti el vivir no es Cristo, entonces para ti el morir no es ganancia, sino pérdida. Hay una forma de vida que conduce a la muerte eterna y hay un tipo de muerte, la mortificación del pecado, que conduce a la vida. Y Pablo dice en Romanos 6:11 que el cristiano es alguien que ha muerto al pecado, pero está vivo para Dios. Así que el cristiano se diferencia del que no lo es en la continua mortificación del pecado remanente. Y esto no será por un momento, hermanos, sino continuamente hasta que partamos de este mundo. Como decía John Owen, dice: vamos a librarnos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Ahora Pablo nos advierte que los creyentes somos responsables de esto. ¿Y qué es mortificación del pecado? Es repudiar el pecado, es resistirlo con todas nuestras fuerzas en el mismo momento que percibimos su intención de seducirnos, y eso es algo que nadie hará por nosotros. En la obra de mortificación nosotros mismos no estamos pasivos a la espera de que otro haga lo que nosotros debemos hacer o que se haga algo por nosotros. Por el contrario, tenemos la responsabilidad de darle muerte al pecado que aún mora en nosotros. Es nuestro deber. Y en efecto, el verbo que Pablo usa normalmente significa matar a alguien, entregar a alguien para que sea muerto, especialmente en relación con la sentencia de muerte y ejecución. Es decir, vamos a darle sentencia de muerte al pecado. Esa es la resolución que toma el cristiano.
El creyente dice, ya no más con el pecado, ya no más para hacer lo que quiero, basta ya esa vida. Y esta es la enseñanza de Jesús en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Ahora, el ojo es algo para nosotros precioso. Es algo que no estamos dispuestos a quitárnoslo, pero el Señor dice, no es literal, ahora no es literal, pero Él está diciendo, si hay algo que para ti es tan valioso como el ojo y no estás dispuesto a sacarlo, y tampoco dice, y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, si no estás dispuesto a dejar todas aquellas cosas que consideras valiosas, no estás dispuesto para ir al cielo, tu lugar es el infierno. Porque hay cosas, hermanos, que nos va a costar quitarlas de nuestra vida y que nos impide agradar a Dios. Usted tal vez dirá, bueno, pero yo voy a agradar a Dios en muchas cosas, pero en esto yo no estoy dispuesto a dejar eso, a cambiar eso en mi vida. El Señor dice que si no sacas tu ojo, todo tu cuerpo será echado en el infierno. Pablo dice en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, ¿por qué es idolatría esto? Porque nosotros nos ponemos en primer lugar para hacer lo que queremos y no hacer lo que Dios dice. El punto es que nosotros terminamos haciendo lo que nos parece mejor en lugar de hacer lo que Dios dice que está bien. Y en Romanos 13:14, Pablo vuelve y nos exhorta, dice, sino vestidos, o sea, manifiesten, evidencien externamente, dice, vestidos del Señor Jesucristo, manifiesten que son de Cristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La santificación es cultivar las virtudes de Cristo en nosotros y manifestarlas externamente, pero también es no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, la mejor manera de mortificar algo es no alimentándolo, es no darle comida. Dice que la bestia es fácil matarla cuando se torna débil y se torna débil cuando no se alimenta. Así sucede con el pecado. Por ejemplo, un hombre que sufre o tiene problemas con el adulterio no vea cosas impuras que no debe de ver. Mujeres ligeras de ropa en revistas. De hecho, eso también es un punto para las hermanas de la iglesia. Las hermanas deben vestir prudentemente para no ser ocasión de tentación a los hombres. Una mujer debe vestir no tan ceñido para mostrar las curvas de su cuerpo, ni mostrar tanta piel. No solamente lo corto, es también lo muy ceñido. Porque usted puede ser ocasión de pecado para un hombre. Y eso es lo que ama a Dios. Si una mujer de Dios realmente ama a Dios, ama a su prójimo, y si ama a su prójimo, no va a ser piedra de tropiezo para que ese hombre débil en su corazón comience a pecar, porque tú, mujer o hermana, tendrás cuota de culpa en esto. Por eso es que les insiste a las mujeres que vistan de una manera prudente. Que su vestido, hermano, sea prudente y casto. Que no muestren lo que no deben de mostrar. Por eso es que nosotros debemos trabajar y una mujer que trabaja en eso está mortificando, no solamente por amor a su alma, sino por amor a los demás. Por eso dice Pablo en Primera de Pedro 2:11, dice, noten esto, y esa exhortación la hace Pedro, y la hemos hecho una y otra vez en esta serie. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Sí, somos extranjeros de este mundo, somos raros, estamos de paso, hermanos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Haced morir los deseos de la carne. Eso es algo que todo verdadero creyente está llamado a hacer. Debemos hacer. Debemos hacer. Pero es verdad también que Pablo de inmediato agrega que solo podemos mortificar el pecado por medio del poder del Espíritu Santo. El verdadero creyente tiene una verdadera responsabilidad que solo puede cumplir amparándose en las fuerzas de Dios, el Espíritu Santo.
Nota lo que dice el versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque solamente, hermanos, el Espíritu Santo puede proporcionarnos el deseo, la determinación, la disciplina para hacer morir las obras de la carne. Es por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo que fuimos libertados del poder del pecado, y es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, que podemos mortificar el pecado que aún mora en nosotros. Ahora, ¿cómo se efectúa esta mortificación en el poder del Espíritu Santo? Ahí el cómo. Bueno, esta es una obra sinérgica, y cuando habla de una obra sinérgica es que está mi responsabilidad y el poder de Dios actuando en esta obra. ¿Qué dice Filipenses 1, 12 al 13? Ustedes conocen muy bien ese pasaje. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora, esos cristianos, noten que Pablo les expresa que ellos estaban evidenciando el temor a Dios, porque no solamente obedecen cuando se les ve, sino cuando no se les está viendo. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahí la responsabilidad, ocúpense de santificarse, de vivir vidas santas, de crecer en la salvación con temor y con temblor, pero no queda solamente la responsabilidad, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está el balance. Nos ocupamos de nuestra salvación con temor, y gracias a que Dios produce en nosotros ese querer como el hacer, nosotros obramos de acuerdo a su obra. Y aquí, hermanos, en primer lugar debemos reconocer la realidad que en nuestras vidas mora el pecado y también mora el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Bueno, hay algo que es bueno, hermanos, que entendemos aquí, es que noten que hay un pecado, una corrupción interna que hay en nosotros, pero no hay demonios habitando en nuestra vida. No hay cristianos endemoniados, ni cristianos con demonios. Lo que lleva al cristiano a pecar o a luchar contra los deseos del Espíritu es el pecado remanente. Y la razón por la que Pablo nos manda a mortificar las obras de la carne, hermanos, es porque él reconoce la realidad de la presencia del pecado en nuestras vidas, hermanos. Nunca podemos bajar los brazos ante tal guerra. Hermanos, un día que dejemos de hacer nuestro devocional, dejemos de orar, de buscar el rostro de Dios insistentemente, es un día en el cual hemos perdido la batalla. Porque nunca vamos a llegar a tal nivel de madurez que el pecado no sea un problema para nosotros. Siempre lo va a ser. John Owen dice, el pecado nunca está quieto, que cuando parece estar quieto. Aunque ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero lo vuelvo y lo repito. Y dice él, y sus aguas son más profundas cuando parecen más mansas. Es decir, que cuidado, hermanos. Cuando usted no vea que esté luchando y piense que las cosas están calmadas en su corazón, es cuando el pecado está trabajando y actuando con más vigor. Y la advertencia aquí es que el creyente no se sienta satisfecho con su vida espiritual, que no percibe la lucha contra el pecado que está en peligro, porque no es consciente de la maldad que hay en su propio corazón y va a terminar bajando la guardia en su lucha contra el pecado. Cuidado, hermanos. Cuidado con bajar la guardia. Y yo sé, hermanos, que la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchos quizás, hermanos, llegarán cansados de sus trabajos, pero hermanos, aún así, lucha contra el pecado, porque si no mortificas el pecado te va a matar a ti. Así que el pecado aún continúa habitando en el creyente, pero el Espíritu Santo mora también, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Necesitamos ampararnos en esas grandes verdades de lo que somos en Cristo para no ser vencidos, hermanos, antes de comenzar a pelear esa guerra. Pero en segundo lugar, mortificar el pecado en el Espíritu de Dios es ser guiados y llenados por la palabra de Dios. Hermanos, mortificar el pecado remanente en el poder del Espíritu Santo es ser guiados y llenados por la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos no solamente orar,
de pedir la asistencia divina por medio de la Escritura. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos de su palabra. Cuando el Señor oró, ¿recuerdan? En Juan 17, dijo eso. Y las cosas del Espíritu que habla Pablo aquí en Romanos 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en los del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu a las que Pablo se refiere aquí es a la obra de salvación que él está describiendo en el capítulo 8. Y Pablo usa esta expresión, las cosas del Espíritu. Y en 1 Corintios 2, hablando del plan de salvación que se revela en el Evangelio, versículo 9, noten lo que él dice. Noten que él habla de las cosas del Espíritu como las cosas que están reveladas en la palabra. Dice, antes bien, como está escrito, las cosas del Espíritu, que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, pero el hombre natural, es decir, el hombre caído, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que una persona, hermanos, que espiritualmente esté muerta o no posea el Espíritu de Cristo, no entenderá lo que estamos hablando aquí. Él está lejos de lo que estamos aquí enseñando. O quizá lo pueda entender, pero no lo querrá aceptar. Así que, de manera que cuando Pablo nos dice que debemos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, es poner nuestra mente a lo que Dios nos ha revelado en su palabra acerca de la salvación que hay en Cristo. Recordando continuamente las bendiciones que Dios nos ha dado gratuitamente por gracia para que podamos mortificar el pecado que se opone a que disfrutemos de esas bendiciones. Ahora, ¿de cuáles bendiciones? De vivir una vida gozosa. ¿Se acuerda? El Señor dice que Él es el gozo. De vivir una vida en paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. De vivir una vida, hermano, vigorizada por el Espíritu de Dios. Es decir, si no mortificamos el pecado, hermanos, no disfrutaremos la vida cristiana. Pablo en la carta de Efesios, hablando de la armadura de Dios, y también el autor de Hebreos, ambos se refieren a la palabra de Dios como una espada para darle muerte al pecado. ¿Y sabe qué figura utiliza? Como una espada de doble filo. Hermanos, una espada no era solamente para defenderse del enemigo, sino para atacar al enemigo. Así que si vamos a mortificar el pecado que mora en nosotros, en el poder del Espíritu Santo, debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y como dice el autor de Hebreos, de la palabra de Dios, es la única que puede penetrar en los rincones más oscuros de nuestras almas para revelar el pecado que se esconde detrás de nuestros deseos y ambiciones. Y lo que estoy diciendo, hermano, hay muchas cosas que deseamos y pensamos que no son pecado, pero a la luz de la palabra nos damos cuenta cuán pecaminosas son. Se permite que la luz de la palabra comience a llegar a lo más profundo. Y no podremos hurgar en los lugares ocultos de nuestras almas y el pecado seguirá escondido si no permitimos que la palabra penetre. No podremos darle muerte a un enemigo que está oculto a nuestros ojos. Debemos buscarlo. Por eso decía David, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Pero esa oración solamente tendrá respuesta si nosotros hacemos uso de los medios de santificación. Y en este caso, si estamos haciendo uso de la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Pero hermanos, mire, algo que usted no cree o tal vez no quiere aceptarlo, y es que nosotros por naturaleza somos propensos a engañarnos a nosotros mismos. Nosotros nos engañamos fácilmente. Por eso es que la Escritura da tantas advertencias a los creyentes.
Pero la palabra de Dios pone en manifiesto las intenciones del corazón y solo la palabra de Dios puede hacer eso. Así que debemos dejar que la palabra de Dios muestre nuestro pecado, pero a la vez debemos apropiarnos por fe de esa palabra inspirada por el Espíritu para poder vencer el pecado en dependencia del Espíritu Santo. Pero hermanos, cuídate de tratar de darle muerte al pecado en tus propias fuerzas. En otras palabras, no trates de darle muerte a la carne en la carne. Dios nos ha dado su Espíritu precisamente para eso y su palabra, para que en el poder del Espíritu Santo y por medio de su palabra podamos darle muerte al pecado, pero debemos apropiarnos de la palabra por la fe. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es apropiarnos? Es creerla, confiar que eso es lo que es mejor para mí, no lo que yo pienso. Obedecerla, guardarla y atesorarla como lo más preciado para mí. El enemigo se vale de la mentira para llevarnos al pecado, pero Dios ha provisto de la verdad de su palabra para que podamos exponer la mentira del pecado y darle muerte. Esa es la espada del Espíritu. Hermano, en medio de cualquier adversidad, por difícil que ésta sea, debemos aferrarnos a la palabra de Dios por fe, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y eso no depende de cómo nos sintamos, sino de la fidelidad de Dios. Yo me pregunto cómo los jovencitos de aquí de la iglesia podrán hacer frente a las filosofías huecas de las universidades y aquellos claustros universitarios o académicos, si lo podemos llamar, si no tienen un fundamento y principios bien fundamentados de la palabra. Cuando los padres no están proveyendo a su hijo de palabra firme y constante en sus hogares. Hermanos, no podemos, nuestros hijos fácilmente llegarán al mundo cuando le dimos el mundo. Descuidamos el alma de nuestros hijos, como estamos descuidando la nuestra. Dice Jeremías en Lamentaciones 3, 21 al 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Ahora, la fidelidad en el sentido de que Él galardona al que obedece, pero también castiga al que hace lo malo. Porque es por medio de la fe en lo que Dios nos ha dicho en su palabra por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obra en nosotros. Él no anula nuestra capacidad de razonar. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, confiando no en nuestros sentimientos, óigalo bien, no en nuestros sentimientos. Como les dije, nosotros no castigamos a nuestros hijos por sentimientos, sino conforme a los principios de Dios. No porque sintamos, no en nuestras circunstancias, sino confiando en su palabra. Dice el Señor, que el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina. Y todas las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, nos ha dado para que sigamos eso, porque es lo mejor para nosotros, no lo que nosotros pensamos. Nuestra responsabilidad es creer en su palabra y Dios hará. Deleítate a sí mismo en Jehová, confía en Él y Él hará. Pero solamente Él hará en los que confían y obedecen, no en los que viven en contravía a sus mandamientos. Tal vez estás, hermano, tú luchando contra un pecado que parece tan atractivo que la lucha se ha vuelto agónica y has perdido toda esperanza de victoria al caer. Pero una vez mira más a Dios, Dios te ha concedido en Cristo que alimentes tu corazón de gratitud al ver su palabra por lo que Él ha hecho por ti. Eso debe motivarnos a servirle. Y hará el favor a favor de su pueblo gratuitamente por gracia, que esto nos mueva a servirle. Y sobre todas las cosas, vuelve a mirar en su palabra la gloria, la majestad de nuestro gran Dios y Salvador. Y esto debe movernos a servirle. ¿Y cuál es la condenación que Pablo habla en Romanos 1? Que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque eran personas que nunca habían experimentado la gracia de Dios y prefirieron vivir en su mentira y rechazaron la verdad de Dios. Y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ellos mismos se adoraron. Hermanos, ¿por qué es contemplando el brillo de la gloria que somos transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen de Jesucristo, como por el Espíritu?
Es porque el Espíritu Santo nos ayuda a mortificar. Pero el Espíritu Santo inspiró las Escrituras para que contemplando, note esto, contemplando la gloria de Cristo en ellas, seamos transformados a imagen suya. ¿Sabe por qué? Porque los únicos que desean mortificar el pecado son los que han visto el rostro de Cristo y han escuchado la voz de Cristo por medio de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos enseña a Cristo, y ahora todo aquel que contempla el rostro de Cristo deseará diariamente mortificar todo aquello que no se parece a Cristo o que va en contravía a su carácter. Lo hará. Solo podemos pelear esa batalla en el poder del Espíritu Santo, y eso no es otra cosa que descansar por fe en lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y descansar en Él no es solamente confiar, sino confiar, depender y obedecer. Para concluir, hermanos, pregunto a algunos hermanos aquí: ¿te sientes desanimado en esta lucha contra el pecado? ¿Deseas mortificar el pecado que mora en ti? Te estoy preguntando a ti, ¿tú deseas mortificar el pecado? ¿Estás dispuesto a hacer a un lado todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto, así te cueste como sacarte un ojo, cortarte una mano? Porque si no estás dispuesto, dice la Biblia, que serás echado enteramente al infierno. Pablo nos ha dicho, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y Pablo está hablando de la muerte eterna en el infierno. Si usted no desea mortificar su pecado, es porque usted ama más su pecado que a Dios. Ama más su pecado que a Dios, y por tanto usted no es cristiano. Y se engaña si cree que lo es. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita confiar solamente en Cristo. No confíe en su corazón, que es engañoso. Pero si usted es cristiano, va a anhelar agradar a Dios por medio de su obediencia, movida por una gratitud de la obra de Cristo, por lo que Él ha hecho por usted. Usted está totalmente agradecido, y eso lo lleva a servirle. Así que levántese en el poder de Dios, confiando en su palabra, y mortifique el pecado que mora en usted. Ahora, cuando sea vencido por una tentación, porque los cristianos no somos inmunes a caer en la tentación, pero cuando pase eso, hermano, yo sé que vas a sentir gran dolor y vergüenza ante el Señor. Vuélvete al trono de la gracia y arrepiéntete por haber ofendido a tu Padre Celestial, para restablecer tu comunión con Él, confiando en Él. ¿Sabe por qué, hermanos? Una vez que perdamos nuestra comunión sea interrumpida por el pecado, perdemos el gozo de la salvación. Perdemos el gozo, no la salvación, el gozo, la tranquilidad, y no podremos descansar. Como David decía, mientras callé, mis huesos envejecieron. Y por eso dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sigue luchando sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Y hermanos, somos conquistadores. ¿De qué? Del pecado que mora en nosotros. Vamos a vencerlo, pero es con Cristo. Y que algún día, hermanos, ¿sabe qué es la esperanza y la alegría que tenemos? Esta lucha va a terminar para que nunca más tendremos que lidiar con el pecado, con ella, y saber más de eso, hermanos, de esa lucha. Y eso pasará cuando nos encontremos en la misma presencia de nuestro precioso Salvador, contemplando la gloria por la eternidad. Termino con estos versículos solamente para que mediten. En los versículos 24 y 25 del libro de Judas, dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Pero noten, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, sí, porque vamos a llegar un día en los cuales estaremos sin mancha, pero eso será cuando venga el Señor en su gloria. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a tratar con nuestro corazón y a no perder de vista el estado y la condición de nuestras almas. Vamos a orar.